cuando el principal síntoma es el dolor. Y una de ellas viene a ser los abscesos periodontales. Son la tercera infección más frecuente que exige un tratamiento de emergencia. En el caso de los abscesos periodontales, nosotros tenemos que darle un tratamiento de urgencia, ¿no? Si bien es cierto, el paciente puede tener una periodontitis sumada a su estado de absceso periodontal, nosotros no vamos a, por ejemplo, hacer todo el protocolo que conlleva hacer un diagnóstico en periodontitis para luego ver la parte del absceso. En este caso vamos a tener que saltarnos algunos pasos, brindar primero la ayuda de urgencia en cuanto a el absceso periodontal, para luego seguramente continuar con su tratamiento y realizar lo que corresponde a la periodontitis. En la parte clínica, casi el 27.5% de los pacientes con periodontitis puede presentar como una complicación o como un efecto secundario un absceso periodontal. Y si en caso se presenta esta situación, aquellos pacientes que están bajo un tratamiento periodontal activo, pues este porcentaje, ¿no?, es menor si lo comparamos a aquellos pacientes que no están bajo tratamiento, ¿no? Comparamos un 13.5% a un 59.7%. ¿Cuál es la implicancia clínica que estas lesiones o estas alteraciones periodontales pueden producir? Que su destrucción de los tejidos periodontales es rápida, ¿no? O sea, tener un absceso periodontal que no es tratado encima, que el paciente tiene periodontitis, o en el caso de una lesión endoperio, entonces en estas patologías vamos a observar una destrucción más amplia o más rápida de los tejidos periodontales. Por eso es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado y oportuno. En cuanto a el absceso periodontal, hay que tener mayor cuidado, porque incluso, ¿no?, o sea, puede diseminarse esta infección y de alguna manera comprometer otros elementos u órganos de la boca, e incluso puede tener alguna implicancia sistémica grave. Y según la clasificación, la nueva clasificación, pues los divide en dos. Antes se hablaba de repente de absceso agudo, crónico, ¿no? Aquí lo engloba básicamente en aquellos pacientes que presentan un absceso periodontal con o sumado a una enfermedad periodontal, ¿no? Por eso dice con EP y sin EP. El absceso periodontal puede ocurrir en una bolsa periodontal que ya existe. Si ya existe la bolsa periodontal, ¿qué significa? Que el paciente ya tiene una enfermedad periodontal. O puede darse en aquellos que de repente no tienen una periodontitis, pero de repente por una incrustación de algún alimento puede producir, ¿no?, alguna impactación de alimento puede producir que este surco, que está normal, sano, ¿no?, pueda infectarse y desarrollar un absceso periodontal. Entonces, en el caso que ya existe una bolsa preexistente, ¿no?, nosotros vamos a denominarlo absceso periodontal con periodontitis. Y en el segundo, pues va a ser un absceso periodontal sin periodontitis.
periodontitis. Vamos a un ratito enfocarnos a este primer grupo, donde dice absceso periodontal con enfermedad periodontal, ¿ya? Aquí tenemos cuáles serían esas posibles causas, ¿no?, que producen este tipo de lesión. En el primer subgrupo tenemos que puede darse por una exacerbación aguda. ¿Qué significa? Que puede ser que una periodontitis no haya sido tratada, que la respuesta al tratamiento no ha sido la adecuada, puede darse el caso, ¿no? Después de un raspado y alisaje clavicular que no fue adecuado, también puede haber algún tipo de presencia de un absceso periodontal. Después de una cirugía, que obviamente no se respeta de repente algunos parámetros, pues también podría resultar en la presencia de un absceso periodontal. Y por último tenemos después de la medicación, ¿no? Entonces todas esas opciones pueden darse como una secuela de la presencia de un absceso periodontal. El absceso periodontal debe clasificarse de acuerdo a los factores etiológicos, siendo los más frecuentes los que ocurren a nivel de una bolsa periodontal preexistente. Eso podríamos decir que es lo más común que se puede ver. Entonces, hacemos un resumen. En el caso del grupo en donde se puede desarrollar una bolsa, un absceso periodontal, cuando el paciente tiene una enfermedad periodontal, ¿cuáles serían? Uno, por una exacerbación aguda, y el otro cuando está bajo tratamiento. Pero obviamente este tratamiento no está siendo exitoso, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay una secuela o un efecto secundario. Por el lado de la exacerbación aguda, le hemos dicho que puede ser que el paciente no está siguiendo un tratamiento adecuado en una periodontitis. Dos, que está bajo tratamiento pero no es el correcto o el apropiado, ¿no es cierto? O que no hay una respuesta adecuada a dicho tratamiento. Y por el lado del grupo que está bajo tratamiento, que sería este de aquí, dice que se puede dar después del raspado y alisaje radicular, después de la cirugía o después de la medicación. Entonces, en esos distintos escenarios, nosotros podemos hacer un diagnóstico de la presencia de un absceso periodontal en un paciente con enfermedad periodontal. Por el otro lado, aquellos que ya no tienen nada que ver con enfermedad periodontal, aparentemente son pacientes sanos, pero que igual, ¿no?, ante ciertas situaciones podrían desarrollar un absceso periodontal. ¿En qué situaciones puede ocurrir eso? Cuando tenemos alguna impactación de alimento, ¿no? Por ejemplo, estoy comiendo canchita o cor y por allí se me queda la cascarita, ¿no? Y entonces, si yo no remuevo eso, es normal que mi sistema inmune lo tome como un factor externo, extraño, dañino, y entonces genere los mecanismos para eliminar eso. Entonces, en todo ese proceso puede desarrollarse un absceso periodontal. Si por allí me estoy limpiando con un hilo dental, con un palito de dientes, ¿no?, o incluso al uso del dique de goma, puedo generar también algún tipo de lesión y esa lesión desencadenar un absceso periodontal. Algún tipo de hábito pernicioso, me muerdo las uñas, marco el lapicero, ¿no?, también podría ser una causa. Factores ortodónticos, las fuerzas que se generan a la hora, ¿no?, de hacer los ajustes del bracket, básicamente,
ejemplo, hay una condición de hiperplasia gingival. ¿Eso qué significa? Que el margen de la encía crece en un sentido apical o coronal. Coronal, crece hacia arriba o en sentido hacia la corona. Ese agrandamiento de la encía puede también generar una mayor retención y producir un absceso periodontal. Y como otro grupo tenemos ya a alteraciones de la superficie radicular. Estas alteraciones, aquí, estas alteraciones de la superficie radicular, ¿en qué se subdividen? ¿No? ¿O qué posibles situaciones podemos enmarcarlas en este grupo? Tenemos alteraciones anatómicas graves, como por ejemplo la presencia de displasia dentaria, diente invaginado, dens indens, ¿no? Dens vaginatus. Ya bueno, son alteraciones anatómicas bastante complejas, ¿no? Podría ser una condición desde el punto de vista anatómico. Otra alteración anatómica, pero de repente de menor gravedad, podríamos decir alguna alteración en la superficie del esmalte o del cemento, como por ejemplo perlas del esmalte, surco de desarrollos marcados que de alguna manera generan una mayor impactación de alimentos que al no ser removido puede causar o desencadenar un absceso periodontal. Condiciones iatrogénicas, obviamente también, sobre todo las que hacen a nivel de endodoncia, algún tipo de perforación, ¿no es cierto? Algún daño radicular grave, bueno, de repente eso podríamos decir también a nivel del desarrollo del diente, ¿no? Como la presencia de fisuras o síndrome de diente fisurado. Y por acá, y bueno, poscirugía también, ¿no? Si en caso hacemos algún tipo de procedimiento que no es el correcto, ¿no? O de repente, no sé, estamos haciendo un raspado de bisagra radicular a cielo abierto y por allí yo quiero mejorar algún detalle anatómico, como el mencionado aquí, una perla del esmalte. Entonces, con una fresita yo quiero desgastar esa perlita para anular esa posibilidad de retención de alimentos, y por allí pues se me va la turbina y no sé, pues en vez de aplanar la superficie, más bien hago una cavidad. Obviamente eso se pasaría ya a un factor iatrogénico, ¿no? Entonces, como verán, hay una amplia lista de posibilidades que nosotros podemos enmarcar o agrupar en esta situación en donde el paciente no presenta periodontitis. Como, y repitiendo un poco, impactación de alimentos o de algunos elementos de higiene, hábitos perniciosos, factores ortodónticos, hiperplasia gingival y un grupo de alteraciones de la superficie radicular, que pueden ser alteraciones anatómicas graves, que pueden ser alteraciones anatómicas menores, que pueden ser condiciones iatrogénicas, ¿no? O que se ha producido un daño grave en la superficie radicular. Ahora vamos a comentar un poquito de cada uno de estos grupos. Primero, abscesos periodontales con periodontitis. Aquí, básicamente, ¿qué habíamos dicho? Si hablamos de periodontitis, se supone que la periodontitis como tal ya está establecida. ¿Cuál es el signo clínico característico que yo voy a observar en una periodontitis? Bolsas. Perfecto. Por lo tanto,
yo voy a tener entonces una bolsa periodontal ya establecida, ¿no es cierto? Esta enfermedad se puede exacerbar, ¿no es cierto?, por la presencia de esta bolsa periodontal, que puede también exacerbar, aparte de la presencia de una bolsa periodontal, si tenemos ya alguna lesión de furca, independientemente del grado, ¿no? O, sí, del grado. Algún defecto óseo vertical, en el cual el cierre marginal de la bolsa podría conducir a una extensión de la infección de los tejidos periodontales circundantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja, vamos a decir, de los tejidos periodontales puntualmente de la encía? Si bien es cierto, yo puedo hacer un raspaje y avisado radicular en esa bolsa, pero si yo no hago un adecuado procedimiento, puedo incluso aumentar la gravedad de la situación. ¿A qué me refiero? Que el tejido de repente tiene una profundidad de 5 milímetros. Yo hago mi raspaje radicular como corresponde, con anestesia, haciendo una irrigación interna con suero, con clorexidina, etc. Pero por allí solo voy desprendiendo parcialmente el cálculo, pero no aliso la superficie, que es algo que normalmente se observa, ¿no? Ya está, dice ya. Uno va, revisa y se supone que si mi bolsa está solo en mesial, yo también tengo que hacer una revisión en la cara libre del diente, que está continuo a esa bolsa. Entonces nos damos con la sorpresa que cuando uno va viendo, va examinando, pues todavía hay cálculos o remanentes de cálculos que no han sido removidos. Si nosotros lo dejamos así y no hacemos un repaso en esa sesión, la encía va a cerrar, va a desinflamar, pero al cerrar y al desinflamar va a mantener el cálculo allí, y entonces puede ocasionar un absceso periodontal, ¿no? Porque es como que ya no hay un desfogue, más bien lo que se ha hecho es tapar, ¿no? Tapar el proceso, y entonces ¿por dónde desfoga? Entonces busca el camino para hacerlo. En este grupo ya hemos comentado que hay dos: aquellos que involucran alguna exacerbación aguda, como por ejemplo las bolsas preexistentes. ¿Esto qué significa? Que dentro de la virulencia bacteriana que vamos a encontrar en estas bolsas, ¿no es cierto? Y de alguna manera cerrar ese desfogue, pues va a haber una mayor contaminación, una mayor presencia de productos de las bacterias. Y si a esto le sumamos que el paciente no tiene un sistema inmunológico adecuado, sino por el contrario está disminuido, entonces todo esto puede desencadenar a algo más grave. En el caso del post-raspaje, ya es cuando el paciente está bajo tratamiento, y es más o menos lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Absceso periodontal post-cirugía puede relacionarse tanto con un incompleto raspado del cálculo o con el uso de cuerpos extraños para los tejidos. Entonces, si en caso pueda haber un efecto de un absceso periodontal después de hacer una cirugía, lo podemos también considerar lo mismo que hablábamos del raspado y alisaje radicular, porque no ha habido una completa o adecuada eliminación de esa presencia de bacteria que está ya clasificada, que está adherida. O también puede ser ya por un factor de
de rechazo a ciertos elementos que nosotros usamos en la cirugía, como por ejemplo suturas, alguna membrana, ¿no? De repente si se considera hacer allí alguna regeneración ósea, ¿no? O de repente el uso de algunos productos, el paciente puede tener algún tipo de susceptibilidad y bueno, reacciona ante el uso de algunos elementos. Puede darse caso, no es normal, no es común, pero a veces dentro de las pocas posibilidades pues se da esa situación. Y por último, en el caso de un absceso periodontal post-antibiótico, ocurre en pacientes que toman antibióticos sistémicos sin una adecuada instrumentación mecánica. En este caso, la microbiota del ambiente subgingival puede cambiar conduciendo a una sobreinfección, ¿no? Entonces, en el caso de que el paciente esté bajo tratamiento antibiótico, es lo mismo. No siempre el hecho de manejar con antibióticos una enfermedad, ¿no? Una situación clínica como el absceso periodontal, no siempre disminuye, ¿no? Solo con el uso de antibióticos. En este caso, probablemente al ser un absceso habría que hacer un drenaje, ¿no? Entonces, por eso aquí se refiere que si en caso el paciente está tomando ya antibióticos, probablemente no haya una respuesta adecuada y más bien tenga que manejarse más el raspado y el saque radicular, o sea, la depilación mecánica, ¿no? En el caso de los pacientes que no tienen periodontitis, ¿no es cierto?, también puede ocurrir algún tipo de formación de absceso periodontal. ¿En qué situaciones? Habíamos dicho, principalmente por la impactación de cuerpos extraños. A nivel del surco, que estos pueden ser de repente algunos alimentos, como habíamos mencionado, de repente la cascarita del popor, a veces cuando están comiendo pescado y por ahí una espinita o algo se incrusta, no lo pueden retirar y al día siguiente ya empieza, ¿no?, a moler, a molestar, a inflamarse y eso a hacer la formación de un absceso periodontal. Y por otro lado podríamos mencionar los factores asociados a la morfología, ¿no? Hay algunas situaciones como por ejemplo los surcos de formación que son muy marcados, alguna variabilidad en la formación del esmalte, del cemento o algún otro tipo de patología. Eso podría ser un reservorio de biofilm, de bacterias y más aún si el paciente no tiene una adecuada higiene, pues desencadenar un absceso periodontal. ¿Y qué es un absceso periodontal? Pues básicamente es el acúmulo localizado de pus, ¿no es cierto?, que se encuentra en la pared gingival. Si nosotros encontramos un absceso que probablemente no está a nivel del margen o a nivel de la pared lateral del diente o de la raíz, ¿no?, y de repente más bien está un tanto más apical a la raíz de ese diente, a veces entramos un tanto en confusión, ¿no?, porque puede ser un absceso periapical. Entonces allí es justamente donde entra un poquito hacer la indagación, verlo clínicamente al paciente, tomar una radiografía seguramente para ver realmente cuál es la causa. Cuando tenemos una fístula, ¿qué podríamos hacer? Como para tener una idea más clara o más precisa que el factor etiológico es a nivel periapical o periodontal.
¿Ah? Exacto, la fistulografía. ¿Y en qué consiste? En introducir un conito de gutapercha, 15, el más delgadito. Van a ver que no le duele al paciente y van colocando el conito dentro de esa fístula. Se supone que esa fístula ya es un caminito de la infección hacia la parte externa o al medio bucal. Entonces, dejan ahí el conito de gutapercha, toman la radiografía y entonces la punta de ese cono les va a indicar o es al ápice o es a la pared lateral del diente. Y entonces podríamos tener una mayor precisión del origen, ¿no es cierto? Pero a veces en un absceso periodontal no siempre hay una fístula. Eso es relativo, ¿ya? Pero si tenemos esa situación, podríamos hacer uso de esa técnica diagnóstica. En cuanto a la fisiopatología, pues básicamente, ¿qué es lo que desencadena? ¿Qué es lo que desencadena? ¿Cuál es el primer paso, ¿no?, que da inicio a esta formación de absceso periodontal? Pues principalmente la invasión bacteriana de los tejidos periodontales. Y aquí esta imagen nos ayuda un poquito. Se supone que esto, ¿qué es? ¿De naranja? El epitelio, ¿no? Y se supone que el epitelio de alguna manera recubre todos los tejidos, todas las mucosas y es como una barrera de defensa. Por lo tanto, si esta barrera se rompe, entonces es más fácil que haya una invasión de bacterias y pues se genere este proceso infeccioso. Se desarrolla un proceso inflamatorio. Cuando tenemos un proceso inflamatorio, ¿quiénes vienen? Perdón. Los PMN. ¿Quiénes son los PMN? Los leucocitos polimorfonucleares. Entonces, ante cualquier invasión bacteriana, ¿qué pasa con las bacterias? Una, que se multiplican. Dos, que producen sustancias quimiotácticas que de alguna manera generan el inicio de todo proceso inflamatorio. Por otro lado, el organismo no está tranquilo. ¿A quién llama? A los polimorfonucleares. ¿Quiénes son los polimorfonucleares? Bueno, son varios, ¿no? Tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, basófilos, que ellos son los granulocitos. Luego tenemos a los monocitos, a los linfocitos, etc. Entonces, se genera aquí una batalla campal, ¿no? Hay muertos, hay heridos, hay sobrevivientes. Y la situación es que se genera también una liberación de citocinas. Esta liberación de citocinas de alguna manera complementa un poco el proceso de enfrentamiento que se produce entre las bacterias y entre la primera línea de defensa, que sería con los polimorfonucleares. Entonces todo este proceso va a desencadenar, ¿no?, en la mayor destrucción de los tejidos. Ya no será el epitelio, ya será el tejido conjuntivo, y así sucesivamente irá avanzando a otros tejidos. Esto al final se traduce en la formación de pus, de materia, ¿no es cierto? Y esta destrucción de alguna manera también va a depender mucho del crecimiento bacteriano, de la virulencia de las bacterias y del pH local, que quiere decir, si tenemos un medio que es más ácido, pues va a favorecer la producción de estos factores quimiotácticos que son liberados por las bacterias. Signos y síntomas: principalmente el dolor, sangrado al sondaje, elevación ovoide de la encía, pues tumefacción, ¿no es cierto?,
supuración al sondaje, movilidad dental en algunos casos y la presencia de bolsas periodontales profundas. Microbiología, pues, ¿se acuerdan de esta pirámide? Sokransky, ¿ya? Entonces, Sokransky es un autor, ¿no?, que estableció de esta manera, como una pirámide, a los grupos bacterianos y prácticamente le dio un color a cada grupo. En la primera línea o base de la pirámide, donde está el amarillo, el verde, el morado y el azul, tenemos a aquellos grupos de bacterias que vamos a decir están dentro de las bacterias que pueden ser las buenas, las que de alguna manera no generan algún tipo de reacción, patología a nivel de la boca. Luego tenemos, que son los llamados colonizadores primarios. Luego tenemos el grupo naranja, que si se dan cuenta está entre la cúspide y la base de la pirámide. Y aquí tenemos al grupo naranja, ¿no?, que de alguna manera son aquellos que funcionan como un puente entre los colonizadores iniciales o tempranos y los del color rojo, que vendrían a ser los colonizadores tardíos o secundarios. ¿Cuáles son los más patógenos? ¿Qué color? Por lógica, el rojo. Entonces, aquí en la cúspide encontramos a todos los periodontopatógenos. ¿Quiénes son? Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum. Bueno, el Fusobacterium nucleatum vendría a ser del grupo naranja. Es uno que funciona como puente. Otro que está aquí en el grupo rojo es el Actinobacillus actinomycetencomitans. Es el más complicado en mencionar, ¿ya? Y por otro lado tenemos al Campylobacter, Prevotella, Treponema denticola, etc. Pero dentro de los más representativos, vamos a decir, tenemos a la Porphyromonas gingivalis, a la Prevotella intermedia y el Actinomycetencomitans. ¿Sí? ¿Qué análisis yo puedo complementar a la parte clínica? Una radiografía o un análisis radiográfico. Por lo tanto, yo que voy a evidenciar una imagen radiolúcida ante la pérdida ósea. Obviamente esta va a estar definida a lo largo de la cara lateral de la raíz. Aquí, por ejemplo, una imagen de lo que comentábamos hace un momento de la fistulografía. Más o menos así se vería. Tenemos una fístula evidente, que es como una bolita, y entonces por allí introducimos el conito y luego nos da y nos indica a qué nivel está, ¿no?, la patología. En este caso no está circunscrita a nivel del ápice, está en la cara lateral. Tratamiento. El manejo de esta situación patológica tiene dos fases, como habíamos dicho al inicio, una de urgencia y una fase definitiva. En la fase de urgencia, nosotros de alguna manera, ¿qué es lo que queremos evitar? Que la destrucción de los tejidos periodontales sea mayor. Por eso necesitamos actuar rápido. En este caso, el objetivo de alguna manera también es resolver los signos y síntomas del proceso infeccioso inflamatorio, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues tenemos que hacer muchas veces, o en la mayor parte, un drenaje. En algunas otras seguramente no, pero normalmente se maneja hacer un drenaje del absceso y medicar al paciente con antibióticos.
Para hacer el drenaje hay varias formas, haciéndolo con una punción, se extrae con la jeringa, haciendo una incisión, entre otros. Y la incisión y el drenaje pueden ayudar a la acción del antibiótico. Por eso decíamos hace un momento que a veces no solo dando antibiótico podemos resolver el problema. Muchas veces tiene que ser combinado, ¿no? Drenamos y medicamos. Y esto corresponde a la fase de urgencia, ¿no? Si alguien viene a consulta, si alguien viene a la clínica, lo primero que nosotros deberíamos hacer es resolver el cuadro que ya está activo, ¿no? Luego, posteriormente, podemos hacer una siguiente fase, que sería la definitiva, y que esta va a estar enfocada hacia el paciente que tiene una enfermedad periodontal, sumado a su absceso periodontal, o no tiene una enfermedad periodontal sumada al caso. Y si fuera esta primera opción en la que el paciente tiene una enfermedad periodontal establecida, pues lo que tendríamos que hacer ya es hacer el tratamiento de la periodontitis como tal, bajo lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, el protocolo que ya ustedes saben. Pero si fuera que el paciente no tiene periodontitis, pues entonces ahí sí tenemos que indagar cuál ha sido la causa, anatómica, diatogénica, alguna exacerbación, alguna impactación, y entonces eso ya nos ayudará a poder resolver la fase definitiva. Antibioticoterapia, pues ustedes ya saben, es el uso de antibióticos. Muchas veces la combinación de estos con el drenaje o con un debridamiento mecánico es importante para que haya un mejor resultado. Normalmente cuando hacemos indicación de colgajos, ¿no? Por ejemplo, raja, cielo abierto, normalmente acompañamos también con antibioticoterapia, porque lo que se quiere es eliminar estas bacterias que son las periodontopatógenas, ¿no? Que son las malas, las dañinas. Normalmente en antibióticos usamos amoxicilina, pero a su vez esta amoxicilina no va sola, va acompañada con ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque este ácido clavulánico lo que hace es inhibir las beta-lactamasas que producen esas bacterias. En el caso de la amoxicilina, pues ya sabemos que tenemos de 500 miligramos. Si le queremos sumar el ácido clavulánico, que es de 125, pues podríamos tener una presentación de 625. Caso contrario, ¿no? Si el caso de la amoxicilina es de 875 más 125 de ácido clavulánico, sería de 1 gramo. Si el paciente tiene algún tipo de alergia, ya optamos por otros antibióticos. ¿Cuáles serían? La acitromicina, la clindamicina, y de igual forma, ¿no? La acitromicina también tiene, bueno, tiene distintas presentaciones, también tiene de 500 miligramos o de 1 gramo, ¿no? En el caso de la acitromicina, tiene una ventaja sobre la clinda porque tiene una excelente biodisponibilidad, sobre todo a nivel de células del huésped, que se libera lentamente y cubre los patógenos causantes de los abscesos periodontales, ¿no? Entonces, como primera opción podríamos decir la acitromicina, y ya como una segunda elección la clinda. Hay de 600, hay de 300, y dependiendo se le da la indicación. La desventaja de la clinda es que tiene una respuesta desfavorable en la flora gastrointestinal. Entonces, nuestra primera opción sería la acitromicina, siempre y cuando el paciente nos diga que tiene algún problema gástrico. Y por último, las lesiones endotelio, que como su nombre indica, hay una relación directa o un compromiso entre los tejidos
que soportan al diente y los tejidos pulpares. Entonces, en las lesiones endoteliales, lesiones endoteliales. Tenemos, por ejemplo, obviamente aquí vamos a tener otra presentación de la patología, ¿no? Puede ser que haya alguna fractura. Ya, puede darse, por ejemplo, una fractura y esto desencadenar alguna lesión de los tejidos periodontales. Puede ser por motivos iatrogénicos también, por una perforación. Puede darse también porque una enfermedad periodontal no es tratada oportunamente o porque simplemente el paciente por desconocimiento, por miedo, no hace un tratamiento periodontal y pues esto ir avanzando, ¿no? Y obviamente ya comprometer pulpa. Las lesiones de endotelio son una comunicación patológica entre los tejidos pulpares y los tejidos periodontales. Puede darse de una manera aguda como también crónica y esto va a estar dado básicamente por el tiempo de desarrollo de la patología, ¿cierto? Entonces, aquí pueden darse 3 días. Que por ejemplo, una lesión cariosa o traumática afecte la pulpa y esta desencadenar de manera secundaria sobre el periodonto o a la inversa. Que la destrucción periodontal afecte como una forma secundaria al conducto radicular o a la pulpa. Y una tercera, podríamos decir, que sería un proceso combinado, que ambas situaciones se den a la vez. Es un poco raro, pero puede darse. ¿Cuáles son los signos en una lesión endoperiodontal? Si es que estamos hablando de la vía periodontal pulpar, seguramente la presencia de una bolsa periodontal profunda. Porque se supone que la bolsa periodontal como tal es un indicativo de periodontitis. Por lo tanto, lo primero que se está comprometiendo o afectando es los tejidos periodontales. Y al abarcar mayor profundidad, ¿no es cierto?, o migrar en un sentido apical, entonces sí podría tener una comunicación a nivel de la pulpa, pero que estaría iniciándose por el ápice, ¿sí? ¿Qué más? Otros signos pueden ser que puedan darse a nivel de una radiografía, en donde podemos observar ya la pérdida a nivel del ápice, ya sea por un absceso periapical, que de alguna manera es más grande o evidente la lesión, que de alguna manera compromete al soporte óseo, en este caso, ¿no es cierto? O también puede darse a nivel de la furca, que puede ser por lesión periodontal, ¿no? En que ya vemos una afectación de la furca. Pero también puede darse por una situación iatrogénica, ¿no es cierto?, en la que ustedes haciendo o cuando se realiza una endodoncia o cuando realizamos, bueno, la barriga no endodoncia, pero caemos en
una falsa vía o una comunicación, una perforación. Entonces allí podríamos también desencadenar en una lesión endopélvica. Dolor a la palpación, a la perfusión, sí. Dolor espontáneo también. Exudado, supuración también. Movilidad dentaria, fístula también. Entonces, si se dan cuenta, casi los signos son parecidos al absceso periodontal. Por eso les digo que es importante considerar ya el análisis radiográfico para poder determinar cuál sería el diagnóstico más adecuado. Cuando se asocia a un proceso traumático o iatrogénico, ¿no? Llámese fractura radicular, perforación, la manifestación más común es un absceso acompañado de dolor. Sin embargo, la lesión endoperiodontal en sujetos con periodontitis normalmente presenta una progresión lenta y crónica, sin signos evidentes. Entonces, en el caso de las lesiones endoperiodontal, por el tiempo en el cual transcurre la patología, ¿no? Tiene una progresión lenta, crónica y a veces sin dolor. En cambio, en el absceso periodontal, sí el dolor es algo muy característico. ¿Cuál es la etiología primaria? Lo que se ha establecido, ¿no? Como asociación de diversos grados de contaminación microbiana entre la pulpa y entre los tejidos periodontales, se da bajo dos situaciones. O bueno, habíamos dicho tres, ¿no? Pero acá vamos a comentar un poquito acerca de la lesión endoperiodontal que se asocia a una infección secundaria endodóntica. Podría desencadenarse uno de la lesión, que hemos comentado hace un ratito, ¿no? Uno que sea, en un sentido, pulpar, periodontal. Dos, periodontal, pulpar. Tres, combinada. ¿Sí? ¿Cuáles son las lesiones endoperiodontal asociadas con trauma o factores iatrogénicos? Bueno, aquí puede darse la perforación de la raíz, de la cámara, de la furca, por una instrumentación inadecuada, la preparación del diente cuando hacemos algún tipo de restauración y de repente llegamos a la pulpa, podría ser otra causa. Alguna fractura por un accidente, ¿no es cierto?, que de alguna manera compromete a la raíz. Y que eso también podría ser una causa para el inicio de una lesión endoperiodontal. La microbiología es parecida a la mencionada anteriormente, en vista que si tenemos un componente entre tejidos pulpares y tejidos periodontales, pues más o menos la condición de anaerobiosis, o sea, que son bacterias que no necesitan de oxígeno para poder subsistir, entonces es muy parecida, ¿no? Es muy similar. Por eso les comentaba que tenemos esta gráfica que es muy representativa, ¿no?, para poder hacer una mención de aquellos bacterias que están en este primer grupo o en la base de la pirámide. Luego tenemos al grupo naranja y al grupo rojo. Repetimos, el grupo rojo ya habíamos mencionado a la Mosquiomonas gingivalis, ¿a quién más? Aparte de los que están allí, el Actinomyceta incomitans, ¿ya? Había otro. ¿Quién se acuerda? Ya, pregunta de examen. Y luego
que es uno de los del grupo naranja, que actúa como un puente. Luego tenemos la prebotela, treponema, ¿no? Etc. ¿Cuál es la característica de este grupo rojo, de estas bacterias periodontopatógenas? Que principalmente se desarrollan con total normalidad en entornos anaerobióticos. Eso quiere decir que no hay oxigenación y sin embargo ellos ven los mecanismos, ¿no?, para poder subsistir sin ningún problema. Fisiopatología, aquí, pues, ¿qué podríamos decir? Que la anatomía pulpar es muy variada, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, más o menos unas gráficas con respecto a todas las posibles variaciones que pueden ver a nivel de la pulpa. Antes se pensaba que a nivel de una raíz, pues teníamos un solo conducto, pero no es así. Entonces, por eso antes el fracaso de las endodoncias pues era mucho mayor. Ahora, con la tecnología, con la especialización de esta rama de la odontología, pues esto ha mejorado, ¿no? Y ha cambiado para bien. Entonces, cuando tenemos una variación de este tipo o una alteración de estas otras formas, ¿no?, entonces puede ser que no se realice un tratamiento endodóntico de conducto correctamente, y esa falta de limpieza de conducto accesorio, etcétera, puede a la larga, después de hacer esa supuesta endodoncia, repercutir, ¿no?, en una lesión endoperiodontal. Por eso es importante hacer una valoración clínica adecuada, complementarla con un análisis radiográfico para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces partimos con que tenemos que hacer, ¿no?, una historia clínica del paciente. Obviamente es importante porque nos brinda información relevante, ¿no?, que nos puede ayudar a determinar cuál ha sido la posible causa, aparte de hacer un examen clínico y radiográfico para buscar ya la evidencia como tal, ¿no es cierto?, de cuál es el desencadenante o el causante de esta posible patología endoperiodontal. Sobre todo en las lesiones endoperidontales es importante determinar: ¿es la pulpa o es el periodonto el que desencadenó el problema? ¿Cierto? Y según la nueva clasificación, pues lo agrupa en dos: lesiones endoperidontales con daño radicular y lesiones endoperidontales sin daño radicular. Esa es la forma en que se clasifica ahora. Si fuera una lesión endoperio con daño radicular, puede presentarse tres situaciones. Uno, que haya fractura o fisura radicular. Dos, que haya la perforación del conducto radicular o de la cámara pulpar. Y tres, la reabsorción ósea externa. En estas tres situaciones podemos clasificar dentro de las lesiones endoperidontales con un daño radicular. ¿Qué consideraciones encajarían cuando la lesión endoperiodontal no presenta un daño radicular? Pues tenemos por un lado a las lesiones endoperidontales en pacientes con periodontitis y lesión endoperiodontal en pacientes sin periodontitis. Entonces siempre hay que hacer una clasificación si el paciente tiene o no una periodontitis diagnosticada o establecida.
¿Por qué? Porque ya la condición sola de la enfermedad periodontal pues tiene allí algunas implicancias clínicas a nivel del soporte del diente, ¿no? Entonces es importante agrupar a quienes tienen una periodontitis, porque seguramente el manejo es otro, de aquellas que no tienen una periodontitis. Pero en ambas, tengan o no, las subdividen según grado. Grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1, ¿qué se observa? Cuando la bolsa periodontal es estrecha y profunda en una sola cara del diente. Grado 2, cuando la bolsa periodontal es amplia y profunda en una cara del diente. Y grado 3, cuando la bolsa periodontal es profunda en más de una cara del diente. Entonces aquí que tenemos que recordar que se supone el diente tiene 4 caras, ¿no es cierto? Vestibular, palatina o lingual, la mesial y la distal. Entonces en un grado 1 puede haber una afectación de una bolsa periodontal estrecha y profunda en una sola cara del diente. El grado 2 ya deja de ser estrecha, es más amplia, es profunda en una sola cara del diente. Pero el grado 3 ya puede abarcar más de una cara del diente, para yo determinar la gravedad, ¿no?, del cuadro clínico. Y en el caso de los pacientes que no tengan periodontitis, bueno, la situación se puede presentar de la misma forma. El compromiso se puede presentar de la misma forma. O en todo caso, lo clasifica de igual forma, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3. Y creo que eso es todo.